Para mí compartir este momento con todos ustedes. Es un placer ponerme en contacto con ustedes que desean formarse, aun cuando ya están formados, que quieren seguir trabajando en temas de nuestro interés y unir fe y nuestro accionar en allí donde Dios nos haya puesto, donde estemos actuando. Así que bueno, simplemente yo lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes algunas reflexiones que he podido reunir con la esperanza de que, bueno, podamos luego intercambiar sobre ellas y que también ustedes puedan expresarse, puedan manifestar lo que gusten en torno a estos contenidos y simplemente lo que voy a ofrecer es una guía como para pensar y profundizar sobre algunas cuestiones que me suscitó esta invitación generosa que siempre me hace la Academia de Líderes Católicos y que verdaderamente me da mucha alegría poder responder y ofrecer. Así que bueno, les voy a compartir una presentación que pude hacer solo como para poder reunir estos conceptos y compartirlos con ustedes. Me propusieron que trabajara sobre el cristiano, las ideologías y la polarización política, tal como lo anunció Joaquín recién. Así que bueno, en primer lugar nos planteamos qué son las ideologías, ¿no? Es la palabra ideología y el concepto ideología tiene múltiples. Doctora, creo que se nos silenció su audio. Creo que se apagó su audio. A ver. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí ¿Se sí, escucha? sí. Sí, cuando compartí seguro que se juxtapuso con alguna otra función. ¿Se escucha ahora? ¿Se Bien, escucha? sí, se escucha. Perfecto. Bien, entonces decía que las ideologías o la expresión ideología tiene múltiples significados, sobre todo se ha desarrollado muchísimo en el siglo XX y podemos decir que desde una mirada, desde la ciencia política, la ideología es un modo de entender y representar un proyecto político que puede estar ligado a una serie de ideas que son creencias, valores e inclusive una cierta utopía para un grupo, ¿no? La ideología en realidad no es conocimiento científico, no tiene una estructura de conocimiento científico y su interpretación del mundo y de la realidad se extiende mucho más allá de los partidos políticos. O sea, un partido político puede tener una ideología, pero la ideología es más que un partido político. Y varios teóricos la definen como el filtro a través del cual se quiere ver la realidad. Podríamos decirlo de otra manera, el cristal de los lentes con que se mira la realidad. En realidad las ideologías asumen la forma de grandes relatos que explican prácticamente todo, ¿no? Hasta un conjunto que puede ser apenas coherente y articulado de valores, de ideas, y se presentan como un sistema de ideas y de juicios que puede ser explícito y organizado para explicar o justificar la situación de un determinado grupo, hoy diríamos de un determinado colectivo. Aquí yo estoy siguiendo un texto que me pareció muy claro y muy significativo de Alejandro Sanatore, que se encuentra en la enciclopedia de la doctrina social de la Iglesia, y también voy a seguir un trabajo de Facio del año 2010. Y bueno, luego les voy a mostrar también qué otra bibliografía he tomado, que se las voy a dejar en este material que también les voy a compartir o voy a dejárselos a disposición. La primera vez que se utilizó el término ideología fue en 1796 y lo hizo un francés, Antoine Louis Claude, que dio en llamar como ideología a una corriente de pensamiento de un grupo de los que él llamó ideólogos y que originalmente se denominaba de esta manera a la ciencia que estudiaba las ideas o que estudia las ideas, su carácter, su origen, las leyes que la rigen, que la generan, así como los rasgos que esas ideas expresan. Así lo define también un cientista político
Juan Carlos Vega. Bien, en realidad estos conceptos nos permiten una visión crítica sobre lo que es en sí la ideología, ¿no? En realidad la ideología no busca la verdad, sino que busca justificar un actuar social. Entonces, por eso busca más un éxito social y político que seguir la verdad o buscar alguna verdad, o en todo caso permea esa verdad con un filtro o con una forma de ver esa realidad. Por eso se presenta en términos generales como una solución global para los problemas de la sociedad, pero en realidad no tiene una visión objetiva. Surge de una mirada parcial de un grupo de personas que desarrollan determinados razonamientos y contenidos. A veces, dicen los cientistas políticos, los ideólogos tratan de hacer que la realidad coincida con la ideología en vez de adecuar la ideología a la realidad. A través del estudio de la ideología, también puede encontrarse virtud o valores en el sentido de que con el estudio de las ideologías se pueden encontrar conocimientos, fundamentos, argumentos que sostienen valores. Y hay un aspecto positivo en la construcción ideológica que en general busca el progreso social, político, económico de un grupo, ¿no? De ahí que los ideólogos no son solamente meros especuladores intelectuales, sino son activos miembros de una sociedad que podríamos definir como agitada. En realidad las ideologías surgen post-Revolución Francesa, y los cultores de estos desarrollos están convencidos de poder liderar el progreso social y económico de una nación. Justamente ese es el convencimiento que propicia el traspaso del concepto de ideología de lo que hasta ese momento era un pensar filosófico y político. Con las ideologías se puede definir, o con el término ideologías, al conjunto sistemático de significaciones. A mí me gustó esta definición. Significantes o significaciones. Son contenidos simbólicos también los que integran el plexo ideológico, que en general también se construyen para reemplazar arquetipos antiguos o algunos ideales del pasado. El leitmotiv de la creación ideológica es traer conceptos, entre comillas, más modernos, cuando tienen connotación política y habitualmente poseen o apuntan a la transformación radical de una realidad social dada. Al menos en sus comienzos, todas las ideologías apuntaron a ser revolucionarias, ¿no? Uno podría decir, no hay ideología sin revolución o revolución posible, y procuran prácticamente el desplazamiento de un orden establecido por un nuevo orden social, por un cambio que los mismos ideólogos quieren conducir, producir hacia una organización supuestamente más justa o más libre que las conocidas. El fin revolucionario es el mundo mejor del futuro que el ideólogo propone hacer presente, gobernado según los principios de la ideología que se ha adueñado de la mente y del corazón de aquel que participa de un conjunto ideológico. ¿Qué piensa la doctrina social de la Iglesia sobre la ideología, ¿no? Por otro lado, quiero presentar, ya lo conocemos, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, pero en realidad a lo mejor no tenemos del todo claro cuándo surge, ¿no? Surge con la encíclica Rerum Novarum y el planteo de la cuestión social, esa polaridad que se planteaba entre empresarios y obreros, entre aquellos que viven de acuerdo a su salario y aquellos que lo pagan. Y a partir de ese documento empieza a desarrollarse todo un pensamiento social de la Iglesia que vincula el pensamiento del Evangelio e ilumina con el Evangelio el pensamiento social, ¿no? El fundamento de la doctrina social de la Iglesia está basado en la propia naturaleza que le da origen y que es este encargo que tiene la Iglesia
de anunciar a todos los hombres la buena noticia del Evangelio, lo cual no solo implica anunciar los grandes principios de la revelación, sino aplicarlos también a las necesidades de cada tiempo y lugar, de cada situación concreta que sufre o presenta la sociedad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos subimos a la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia? Porque la Iglesia está convencida de que todo lo que afecta la vida social de los seres humanos está íntimamente relacionado con la implantación del reino de Dios, que Jesús anunció como una nueva situación ya en el presente, no solamente para el futuro o el futuro trascendente, aunque en realidad en este mundo no conoceremos la plenitud consumada de su riqueza y amplitud, ¿no? Así lo ha dicho el Pontificio Consejo de Justicia y Paz en el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 51. El conocimiento y la naturaleza de las ideologías sirve al conocimiento y aporta una luz para una mejor comprensión de la historia mundial, continental, nacional, universal, podríamos decir, de los últimos 2 siglos. Desde una perspectiva católica y eclesial, el conocimiento y la naturaleza de los principios que residen en las ideologías también es clave para comprender la relación entre la fe cristiana y la política, así como para purificar esas adherencias o esos prejuicios ideológicos que vician a veces la acción política y que los católicos estamos llamados a purificar, vamos a decirlo de alguna manera, a embellecer, a hacer crecer y hacer relucir con nuestro compromiso temporal. En esta organización intelectual que buscamos los católicos, la doctrina social de la Iglesia tiene primacía sobre el pensar ideológico. Así, Pablo VI lo anunciaba en la encíclica Octogésima Adveniens, donde allí se subraya la supremacía de la doctrina social de la Iglesia sobre las corrientes del pensamiento. Por supuesto, sin prohibir la colaboración entre ambas y siempre que esa colaboración, esa relación entre ambas construcciones propicie la aportación al bien de la comunidad. Para Pablo VI es importante perseverar en la construcción de un diálogo en la modernidad entre las diferentes formas de pensar. Juan XXIII inicia ese diálogo en Mater Magistra y todos los papas, a partir de Pío XII, Pío XIII y bueno, todos los sucesores, han querido propiciar ese diálogo, ¿no? Que es útil a la pedagogía de la relación entre el cristiano con las formas de pensar que se manifiestan en el mundo. El punto central de la argumentación de Juan XXIII y de Pablo VI es la prudencia, inclusive la distancia, ¿no?, que el cristiano debe mantener ante cualquier corriente de pensamiento. En realidad, la ideología en el siglo XX pugnó por sustituir el desarrollo de las religiones o del pensamiento religioso, ¿no? Nociones como libertad, nación, clase económica, ciencia, son nociones centrales que también la Iglesia las toma y las desarrolla para comprender la integralidad de la naturaleza humana. Cuando son absolutizadas, ¿no?, estos pensamientos, dice Facio, se sacralizan elementos de terrenos que van a proveer las bases para religiones sustitutivas. Si dejamos correr el pensamiento ideológico, en muchas de las ideologías digamos, se estandarizan y se elevan a una categoría superior algunos pensamientos y definiciones de estas nociones que yo acabo de presentar. Aunque ese proceso se hace evidente en las ideologías contemporáneas, ya también en una primera etapa de la modernidad se va a producir ese cambio de centro. En realidad, dice Facio, basta pensar en la razón ilustrada, en el sentimiento romántico o en el yo absoluto que presenta el idealismo alemán.
Por eso la ideología como sustitución del pensamiento religioso es el riesgo que se corre cuando se le da a la ideología un lugar de hegemonía, ¿no? Neomarxistas como Antonio Gramsci eh, hacen radicar en la ideología un conocimiento que complementa a la filosofía y que la filosofía a su vez complementa a las ideologías. Entonces, en las ciencias sociales, las ideologías se presentan como un conocimiento práctico de la realidad que viene a fundamentar la lucha ideológica, que también se presenta como una lucha ideológica, digo, filosófica, y a su vez la lucha por la hegemonía, ¿no? Por eso Gramsci parte del hecho de que lo social en realidad es un momento constitutivo del ser del hombre y ello hace que en la práctica sea esencialmente el pensamiento social el que rija al hombre, lo cual conduce a una consecuencia de que el conocimiento debe ser también social para ser válido. Dice este autor Facio, cualquier medio es bueno en este contexto si es eficaz para alcanzar el fin, que no es otro que el llevar a buen término una revolución cultural. Los ideólogos buscan esa revolución cultural. En realidad, la ideología que sustenta los partidos, en este caso, define los valores que van a ser útiles en la medida en que ayuden a complementar la secularización de la vida y las costumbres sociales. La ideología en el siglo XX es un conocimiento representativo del proceso de secularización y absolutización de lo relativo. O sea, el siglo XX construye una cultura compleja, plural, pero donde lo relativo es lo ponderado, donde en realidad la relatividad es el nuevo sentimiento religioso, podríamos decir, que rige el pensamiento del siglo XX, ¿no? Por eso el existencialismo y Jean-Paul Sartre, que es uno de sus mayores expositores, tratará de completar la idea sobre el marxismo y en ese sentido va a decir que es el saber concreto del ser humano sobre sí mismo el que da el marxismo como única filosofía viva que en nuestro tiempo se afirmará haciendo una distinción entre filosofía e ideología. En realidad hace la distinción, pero las confunde en su ensamble y, digamos, le da fundamento filosófico a la ideología marxista y posmarxista. Por eso la ideología del siglo XX, digamos, o la ideología y el pensamiento en el siglo XX, tienen como autores que sostienen esta, digamos, esta relación a Paul Sartre como uno de sus mayores expositores y que también a su vez es el mayor exponente del existencialismo, ¿no? En realidad, Sartre define como ideólogos y pensadores a aquellos que no han elaborado una construcción intelectual con sentido creativo en realidad, sino como parte de sistemas filosóficos desarrollados por lo que él llama forjadores o herreros, como alusión al sentido concreto del pensamiento ideológico, que constituyen verdaderas cosmovisiones, ¿no? En realidad va a expresar que los ideólogos obran como intelectuales y que están subordinados a los sistemas filosóficos que los establecieron. De acuerdo con esto, Sartre va a decir que el marxismo es una filosofía y que el existencialismo que él anuncia también es una ideología, ¿no? Y esto lo va a decir en su texto Vida, Pensamiento y Obra. Por eso el politicólogo Robert Dahl desarrolla el concepto de ideología en función de los sistemas políticos, por esta idea de vínculo entre un pensamiento abstracto y un pensamiento concreto, y que en realidad están vigentes en la sociedad en un tiempo determinado.
explicando que los dirigentes en un sistema político determinado adoptan una serie de convicciones integradas, más o menos firmes, que explican o justifican una hegemonía o una influencia. Dice Dahl, una de las razones por las cuales los dirigentes desarrollan una ideología que es manifiesta es para dotar de hegemonía la legitimidad de un modo de pensar y para convertir su influencia política en autoridad. Básicamente, y dicho de otra manera, es para ganar predicamento, ganar posicionamiento, establecerse, legitimarse en la forma de pensar de una sociedad. Las ideologías no son conocimiento estanco, son conocimientos dinámicos. Y no sería correcto decir que la ideología es un conjunto unificado y, digamos, demasiado estructurado sobre algunas creencias aceptadas por todo el mundo, sino que son válidas en un determinado sistema político, ¿no? Por eso, ninguna ideología es totalmente estática o se define como fija, ¿no? Sino se define también como conocimiento en evolución. Entonces, las ideologías tratan de incorporar nuevas situaciones políticas, sociales, económicas, crean la necesidad de nuevas explicaciones, de nuevos objetivos, introduciendo modernos elementos no relacionados y a veces hasta incompatibles. O sea, la ideología se nutre de la novedad y trata de explicar la novedad desde un paradigma o un modo de pensar. En realidad, la ideología reinante no siempre y probablemente no es aceptada de forma uniforme por todos los miembros de una sociedad, ¿no? Incluso habrá muchos miembros de la sociedad que tendrán un mínimo conocimiento y muchos que también se manifestarán opuestos a esa ideología imperante. Esa es un poco la esperanza que presenta Sanatore en su trabajo de 2023. Y ahí yo establecí un pequeño cuadro que encontré que me pareció muy significativo de cómo se construyen las ideologías a partir de cierta interpretación social. O sea, las relaciones intersubjetivas que generamos las personas, las comunidades, las culturas, generan de por sí posiciones sociales en esas relaciones intersubjetivas, donde por ahí hay conductas sociales que se valoran superlativamente, otras que se desechan, polaridades que se generan, y por eso se plantean estas posiciones sociales. Esas posiciones sociales generan psicológicamente lo que llamamos identidades sociales. En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, esto es súper importante porque, digamos, son como pertenencias que determinados hombres quieren detentar, ¿no? Esto de pertenecer a determinados grupos hace que también creemos algunas identidades que puedan ser bautizadas con el nombre de ideologías. Y esa ideología permea o influencia directamente las identidades políticas con la idea de convencer con ese sustrato, con ese pensamiento, al electorado y lograr el voto. O sea que la polaridad sería parte de la lógica con la que funcionan las ideologías. Como no hay ideología sin revolución o ideología sin cambio, la polaridad debe construirse para mostrar una realidad, una interpretación de una realidad y una necesidad de un cambio. Esa necesidad de cambio estimula, empuja al partido político y a la postre también empuja o define lo que podría ser el voto, ¿no es cierto? Bien, ese mundo ha generado en el siglo XX ideologías tan polares como el marxismo o el colectivismo desde el punto de vista económico, enfrentadas o polarizadas frente al liberalismo o al neoliberalismo o al capitalismo salvaje encarnado por un liberalismo inescrupuloso y egoísta, ¿no? Entonces, esa polaridad genera un ámbito de discusión muy propicia a esa polaridad que propende la ideología y que necesita
para construirse y avanzar. Por eso la ideología presenta un espejismo sobre una polaridad que puede tener una base de realidad, pero que siempre la ideología va a querer aumentar, ¿no? El siglo XX funcionó en esa polaridad en buena parte de la Guerra Fría, justamente en esa tensión entre un mundo y el otro que buscaban mutuamente establecerse como pensamiento hegemónico, uno sobre el otro o a costa del otro, ¿no? Sin una idea de construcción común, sin una idea de construcción, eh, digamos, hacia adelante, sino simplemente en la base de la polaridad. Por eso es muy interesante, yo acudí a Puebla para, digamos, ver cómo este mapa de la construcción ideológica no es solamente de los últimos años, sino bueno, que tiene 2 siglos de funcionamiento, pero que en América Latina impacta muy fuertemente y que generó una polaridad terrible en la década de los 70, ¿no? Por eso el magisterio social de la Iglesia, refiriéndose a los sistemas ideológicos en América Latina, sostiene que, bueno, han surgido múltiples definiciones sobre ese proceso y en esta conferencia general del episcopado latinoamericano se define a la ideología como una concepción que ofrece una visión de diferentes aspectos de la vida desde un ángulo de un grupo determinado de la sociedad. En definitiva, la ideología manifiesta las aspiraciones de ese grupo y siempre hace un llamado a cierta solidaridad, combatividad, como refería recién, y funda su legitimación en esos valores específicos que invoca, ¿no? Por eso las ideologías siempre serán parciales. Las ideologías buscan esa parcialidad, ¿no? Y así lo dicen también los obispos de América Latina. Toda ideología es parcial, ya que ningún grupo particular puede pretender identificar sus aspiraciones con las de la sociedad global desde el prisma de la ideología. O sea, trata de justificar ese pensamiento con pretensión de validez universal, pero desde una mirada no integrativa o no, digamos, constructiva de las diferentes interpretaciones de las diferentes realidades sociales. Por eso, una ideología será pues legítima, dice el documento de Puebla, si los intereses que defiende lo son y si respeta los derechos fundamentales de los demás grupos de la nación. En este sentido positivo puede verse la construcción ideológica como necesaria para el quehacer social en cuanto son mediaciones para la acción, ¿no? Puebla ha querido construir una visión no peyorativa de la ideología, sino ver en esa construcción algunos valores que es posible rescatar. Por eso, en ese sentido, eh, Puebla reconoce como necesarias esas construcciones para el quehacer social, siempre y cuando esas construcciones medien en la cultura para la acción y sostengan algunos valores que mejoren nuestra convivencia, mejoren la realidad social del ámbito en el cual nos desarrollamos. Por eso, así como advierte los aspectos positivos el documento de Puebla sobre las ideologías, también advierte sobre los aspectos negativos, ¿no? O sea, en la valoración de la construcción ideológica uno podría hacer hasta un cuadro, ¿no? De aspectos positivos y de aspectos negativos. Sobre lo negativo, Puebla advierte sobre la ambigüedad de la construcción ideológica y la tendencia que se observa ya en esa década en América Latina, de esa tendencia a absolutizar los intereses que defiende esa ideología y sobre todo absolutizar la visión que propone la ideología y la estrategia que puede llegar a promover. Por eso dice Puebla, ¿no? Coincidiendo con los autores que más
a que antes pude citar, que a veces las ideologías se pueden transformar en verdaderas religiones laicas, porque se presentan con como una explicación última y suficiente de todo y construyen un nuevo ídolo, un nuevo objetivo o utopía social eh, que acepta a veces sin darse cuenta lo totalitario y lo obligatorio. Y yo sacaría, me permito sacar de Puebla esto que dice sin darse cuenta, porque hay mucha ideología pretendida con intencionalidad hacia lo totalitario y lo obligatorio. Lo totalitario también constituye claramente una ideología o la construcción de lo totalitario desde el uso de la fuerza, desde el uso de la imposición, ¿no? En esta perspectiva, entonces, dice el documento de Puebla, no nos debe extrañar que las ideologías intenten instrumentar a las personas, a las instituciones, al servicio eficaz de la consecución de los fines que la propia ideología plantea, ¿no? Ahí está el lado ambiguo o negativo que puede presentar la construcción ideológica. Por eso dice Puebla, las ideologías no deben analizarse solamente desde el punto de vista de sus contenidos conceptuales, ¿no? También son fenómenos vitales y que hablan de un a veces dinamismo arrollador contagioso. Podríamos decir también que las ideologías entran, entre comillas, como en una cierta moda, ¿no? En mi país, a partir del voto, por un ejemplo, de nuestro actual presidente Javier Milei, se ha introducido como una nueva moda de pensamiento entre anárquico, neoliberal y que el mismo Milei plantea contra la casta. Y eso genera, bueno, casta política, ¿no? Refiriéndose a la dirigencia política como una casta. Yo les puedo asegurar que en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes más pequeños, está generando una cierta moda, ¿no? Por eso es un fenómeno vital que tiene como muchas aristas, no solamente es la racionalidad, sino como decía hoy, el anhelo de pertenecer a un grupo y hasta contribuir a ese crecimiento hegemónico de esos conceptos, ¿no? Por eso son corrientes de aspiración que tienden a la absolutización, como dije hoy, y tratan de defender una poderosa fuerza de conquista, ¿no? De corazones, de mentes, de voluntades, y también buscan en esa eh, captación como mostrar un fervor redentor, ¿no? Por supuesto, laico. Por eso a veces las ideologías gozan de una suerte mística especial para penetrar en diferentes ambientes donde se hacen muchas veces irresistibles, ¿no? Sus eslogans, sus expresiones típicas, sus criterios, llegan a impregnar con facilidad aún a quienes distan de adherir voluntariamente a sus principios doctrinales. Pero por ese anhelo de pertenencia o de adhesión a ciertos grupos se muestran como atractivas. De este modo, muchos viven y militan prácticamente dentro del marco de determinadas ideologías sin haber tomado conciencia absolutamente de ello, ¿no? Por eso lo peligroso de las ideologías cuando captan a nuestros jóvenes. Ese es otro aspecto, ¿no? Que exige constante revisión, vigilancia, pensamiento lúcido frente a las propuestas ideológicas. Todo eso aplica tanto a las ideologías que legitiman la situación actual como a aquellas que pretenden cambiarla, ¿no? Por eso es muy importante y la doctrina social de la Iglesia nos convoca a posicionarnos frente a las ideologías, ¿no? Y en este sentido también aclara la doctrina social de la Iglesia cuál es su propuesta, ¿no? El contenido de la doctrina social de la Iglesia no es la propuesta de un nuevo proyecto político paralelo al que puede darse en las sociedades nacionales, sino que es una propuesta de iluminación desde el Evangelio de esos proyectos institucionales para la comunidad política y para la convivencia política. La doctrina social adhiere al concepto de que la política tiene un carácter circunstancial al servicio del bien común.
asimilando a que la acción del católico en política no necesariamente es ideología, sino es participación, es sentido solidario, sentido de construcción social. Por eso, la doctrina social de la Iglesia se empeña en conocer la dimensión práctica de las ideologías, en conocer su desarrollo, la aplicación histórica para comprender esas formas históricas que ha adoptado y las que se van concretando en diferentes contextos y circunstancias. Por ello, la doctrina social de la Iglesia distingue también entre movimientos históricos e ideologías. Los movimientos históricos también se han gestado a la luz o inspiración, puede ser de una ideología o no, simplemente de una reacción. Ahora, en este marco, el cristiano quiere vivir su fe también desde una acción política y que es tan legítima y tan importante que el cristiano asuma, ¿no? Pero, como dice Pablo VI, concebida como servicio, y en ese sentido no puede contradecirse a sí misma con principios que no respeten la naturaleza de la persona humana desde la concepción divina, ¿no? O que expliquen la constitución de la persona a imagen y semejanza de Dios. Por eso es tan importante distinguir las ideologías que se oponen a la fe en esos puntos sustanciales y que nos hacen entrar en contradicción cuando a veces son absolutamente incompatibles. En esto es muy importante reconocer a la democracia como forma de convivencia de todos los pensares, de todas las formas de ver, pero la democracia no puede reducirse a la regla de la mayoría, ¿no es cierto? La democracia por la mayoría no muestra la verdad, sino es necesario que nosotros mostremos la verdad a través de nuestro compromiso y de nuestro servicio. Por eso, el Estado de Derecho es tan importante que genere una división funcional del poder. Por eso la democracia plantea la división tripartita del poder, para proteger derechos, deberes fundamentales de las personas, basados en el imperio de la ley. Y ese imperio de la ley fiscalice también al poder político. Por eso la ley, de alguna manera, es la forma del control de las ideologías cuando se hacen fanatismos o cuando llegan a la violencia, ¿no? Por eso es muy importante integrar o buscar caminos de integración en el ámbito de la democracia, de las diferentes formas de pensar de una manera pacífica, de una manera respetuosa. Por eso es tan importante, dice Fratelli Tutti, plantearse qué significan hoy expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad, ¿no? Esas expresiones han sido manoseadas también y desfiguradas por las ideologías y han querido plantearse como instrumento de dominación, a veces como títulos vacíos, con un contenido que puede justificar cualquier acción. Por eso, en nombre de la libertad, de la justicia, de la unidad, se han cometido crímenes atroces también. Por eso las corrientes utópicas son corrientes ambivalentes y es muy importante tener claro esa ambivalencia porque diseñan marcos históricos inexistentes y construcciones ideales a veces desgajadas de la misma realidad que pretenden interpretar. Por eso la doctrina social de la Iglesia aclara que esas construcciones son coordenables en la medida que el poder político pretenda instrumentarlas en la realidad, pero no puede aceptarse que esto se haga ignorando los derechos y libertades humanas, ¿no? No puede admitirse en el debate público que solo tengan voz los poderosos, los científicos, los que hablan desde un sistema de legitimación. A eso se refiere Fratelli Tutti. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y sabiduría, que es nuestra sabiduría de la Iglesia, ¿no? Los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen sentido de trascendencia y tienen una fuerza motivadora, pero de hecho a veces son despreciados por las corrientes ideológicas y por la cortedad de vista que presentan los racionalismos. Por eso, entre las conclusiones podemos decir que el cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio
no puede adherir a las ideologías sin contradecirse a sí mismo y a su sistema vertebral desde la fe, ¿no? Por eso no estaría bueno que un cristiano adhiera a un sistema ideológico que se oponga radicalmente a puntos esenciales de su fe y de su concepción del hombre. Por eso, la doctrina social de la Iglesia no propone un proyecto político o un partido político, sino que trata de iluminar esa acción política de los cristianos, ¿no? Desde el Evangelio, tratando de dar luz a las instituciones, a la comunidad política y tratando de generar convivencia política. Por eso la Iglesia acepta que la política tiene un carácter circunstancial al servicio del bien común, que es para el católico acción y no ideología, y la Iglesia exige también en conocer la dimensión práctica que implican las ideologías, su desarrollo y su aplicación histórica, también para poder comprender los diferentes contextos y diferentes circunstancias. Yo querría terminar con algo que el Papa Francisco dijo hace muy poquito en un encuentro con periodistas al regreso de su viaje de Mongolia, ¿no? Él tiene una visión crítica sobre las ideologías que ha presentado claramente en Fratelli Tutti, ¿no? Él dice que las ideologías a veces matan, que en esa exageración y esa polarización que proponen, bueno, generan tergiversaciones y que llevan a una vivencia extremista de algunos valores, ¿no? Cuando el Papa recibe a la Pontificia Comisión de Ciencias Históricas hace un tiempo, dice que, bueno, allí hay profesores notables de historia, estudiosos, intelectuales. Él plantea que es necesario abrir relaciones científicas de diálogo, de intercambio, para llegar a la civilización del encuentro, pero que el pensamiento ideológico fragmenta, nos pone en oposición los unos con los otros, y que en definitiva, si ese diálogo se pretende instrumentar desde las ideologías, no va a ser fecundo o no va a llevar a la civilización del encuentro y a la civilización más fraterna. Por eso él dice a los cristianos: persigan la verdad y no las ideologías. Busquen la verdad, y yo diría la verdad y el amor, y como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Desde el amor, desde la caridad, desde la solidaridad, podemos construir un mundo que genere un mejor diálogo entre las personas. Bueno, ahí les dejo las referencias a los textos y autores que he podido consultar para armar esta simple presentación. Y bueno, por supuesto, cuando uno elige algunas ideas o algunos conceptos, quedan otros afuera. Así que bueno, los invito a seguir pensando, a reflexionar, y que ustedes mismos puedan generar una lectura más profunda de cómo interpretar las ideologías, para sacar de ellas lo bueno o lo que permita el diálogo, y no lo que nos separe y nos llegue a una mayor polarización.